está. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos del 1 al 4. Mateo, capítulo 26, versículos del 1 al 5, perdón, es del 1 al 5. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. 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 Todavía hay uno que no lo tiene. Vamos a ver, vamos a esperar. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer el versículo número 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Señor, por el privilegio y la oportunidad que me das de predicar tu palabra. A esta hora pongo mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones en tus manos, para que seas tú a través del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que nos ayudes a poder discernir, a poder entender y comprender, Señor, el valor de tu camino hacia la cruz del Calvario. Que podamos, Señor, entender que las puertas se abrieron de par en par para los gentiles. Que las puertas de la salvación, que la gracia inmerecida llegó a nuestra vida. Y eso nos tiene que llevar, Señor, a valorarla, a ser agradecidos y no abusadores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El martes anterior iniciamos nuestro estudio Jesús de camino a la cruz o al Gólgota o monte de la calavera. Vimos ciertos eventos que ocurrieron en ese momento. Vimos la entrada triunfal de Jerusalén, vimos Jesús entra al templo, vemos también cómo Jesús compara a Israel con la higuera estéril. También vimos cómo los religiosos de ese momento tientan a Jesús con diferentes preguntas. Vemos también cómo Jesús, oiga bien, arremete contra los religiosos a través de parábolas. Y todo esto, oiga bien, Jesús lo hacía porque quería confrontarlos, quería hacerlos entender, oiga bien, que la gracia en ese momento les estaba dando la última oportunidad que se arrepintieran. Que la gracia del Señor estaba tocando sus puertas y les estaba diciendo nuevamente, como cuando se los anunció Juan el Bautista y les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero Israel no hizo caso. ¿Sabía Dios que Israel no iba a creer? Sí, ya sabía. Porque en la soberanía de Dios, oiga bien, todo se cumple, ya está predestinado, ya está plasmado, oiga bien, para su creación. Entonces, el pueblo de Israel, en vez de reflexionar, en vez de entender, oiga bien, y comprender en su corazón que necesitaba arrepentirse de su religiosidad, lo que hicieron fue arremeter contra nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, pastor, ¿y si los republicanos, si los maestros, si los ancianos, si los escribas, si los saduceos, si el pueblo judío se hubiera arrepentido, hubiera muerto Jesús? No, no hubiera muerto. Porque ¿qué quería Jesús con todo lo que les decía? Que se arrepintieran. Y que, oiga bien, y que siguiera el plan de evangelización a través de las Sagradas Escrituras para los gentiles y para el pueblo de Israel, que más personas conocieran de su amor. Pero los judíos no estaban enfrascados. Y oiga bien, estaban enfrascados en darle la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ver más. Y decimos, como cristianos debemos conocer el orden cronológico de cómo Jesús vino a confrontar al movimiento religioso de ese momento.
Jesús viene a establecer el plan divino de Dios, hecho desde la eternidad, para que el hombre se salvara, pero Israel había distorsionado el plan perfecto de Dios. La confrontación de Jesús con los religiosos tendría como debate, oiga bien, encararle las siguientes situaciones, y las vimos: la mentira con la verdad, la injusticia con la justicia, el odio con el amor, y esto iba a llevar a los religiosos, oiga bien, pensar y llevar a cabo la muerte de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Después de todas estas confrontaciones, la escena estaba preparada para el clímax del proyecto de Dios. Jesús siguió inevitablemente el repudio en contra del liderazgo oficial de Israel y declaró el juicio de Dios sobre esta nación. ¿A dónde le declaró el juicio de Dios? Cuando le dijo que eran como una higuera estéril. Ahí se derramó el juicio de Dios sobre Israel y ya no había vuelta atrás. Entonces comienza aquí la narración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Esta narración ocupa una parte muy considerable, oiga bien, en los 4 evangelios, de modo que se nos dan más detalles de esto que todo lo demás de su vida. En el presente capítulo tenemos el complot contra Jesús, oiga bien, su unción en Betania, la institución de la cena del Señor, el anuncio de las negaciones de Pedro, la oración agónica en el Getsemaní, el arresto de Jesús, su presentación ante el Sanedrín y terminar con todas las negaciones de Pedro. Después Lucas, en el capítulo 1, que es el más largo del Nuevo Testamento, también da varios detalles. Y hoy sí vamos a Mateo 26 y vamos a leer del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabed que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Después, oigan bien, que había acontecido, después que Jesús, el Hijo de Dios, había arremetido contra ellos, después que los había golpeado escrituralmente, después que los había dicho de que le dijeran si el bautismo era de Juan el Bautista, si venía de lo alto o era de los hombres, después que los había comparado como aquel hombre que hizo una fiesta y el pueblo no llegó, como aquel hombre que le dio una viña a alguien y en vez de darle ganancias al dueño de la viña, al contrario, lo que hicieron fue matar a su hijo, que es lo que próximamente iba a ocurrir más adelante. Después de que Jesús los había confrontado y les había dicho que se arrepintiesen, entonces ya no aguantaron carga. Porque oiga bien, cuando usted no aguanta la carga de la verdad que le están diciendo, lo primero que hacemos como humanos, ¿qué es enojarnos. Y en este momento, oiga bien, estas personas se enojaron, se llenaron de ira y se fueron, oiga bien, al patio de la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿A qué llegaron a ese lugar? A armar el plan maquiavélico, oiga bien, para apresar a nuestro Señor Jesucristo, para dictaminar qué es lo que podían hacer con Él. Pero no eran ningunos sencillos. Esto no lo querían hacer día viernes, no lo querían hacer en el día de la Pascua, porque el pueblo se iba a enfurecer y podría, oiga bien, amotinarse contra él. Claro, pero en el proyecto de Dios, esa entrega iba a ser en el día de la Pascua. Aunque ellos no lo quisieran, porque en el día de la Pascua, oiga bien, se sacrificaba el cordero perfecto. Entonces, estos hombres vinieron, oiga bien, y empezaron a armar ese plan, y dentro de ese plan escogieron a uno. Y ese que escogieron para que se los entregase, ¿quién es? Es Judas. Y por 30 monedas de plata pudieron comprar a Judas. O sea que Judas no era cristiano, pastor. Pues no le podría decir. No se lo podía determinar. Pero en el plan perfecto de Dios estaba que Judas iba a entregar a Jesús. Sí, estaba en los planes de Dios. Pero aquí viene la pregunta o la meditación. Si yo he andado
3 años y medio o 3 años con mi Salvador, de todo lo que Él hizo, algo tuvo que haber entendido. Y también pasó Pedro por la negación. Pero la diferencia entre los dos, ¿cuál fue? El arrepentimiento. Pero Judas no se arrepintió. Al contrario, Judas fue y tomó la moneda y se la fue a tirar. ¿A quiénes? A los sumos sacerdotes. Y como decía el pastor, porque no se quedó con las 30 monedas y le pidió perdón al Señor. ¿Me hubiera perdonado el Señor? Sí, lo hubiera perdonado. Si perdonó al ladrón que estaba a la par de él, que le dijo, de cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, podemos ver cómo el séquito, cómo los religiosos, los líderes religiosos de ese momento, iban a empezar, oigan bien, a ejecutar el plan de llevar a la muerte a Jesucristo, al rey de los judíos. Pero en el plan de ellos estaba, oiga bien, agarrar a Jesús antes de que fuera el día de la paz. Pero no se podía, porque Jesús era el escogido, oiga bien, para limpiar todos nuestros pecados, para llevar nuestras cargas, para Él ser el único sacrificio de ese momento y para siempre. Ya no iba a haber otro derramamiento de sangre, ya no iba a haber otro hombre sacrificado por la humanidad. Jesús iba a pasar por esa agonía, y esa agonía Él iba a vivir ¿a dónde, hermanos? En Getsemaní, allá en el monte de los olivos. ¿Y a dónde fueron a traer al Señor? A Getsemaní, ahí lo entregaron. Vamos allá a Mateo, capítulo 6, del 6 al 13. De 6 al 13. Y dice, y estando Jesús en Betania, ya se habían salido de Jerusalén, ya estábamos en día jueves, en casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Ahí estaba el hermano Chica diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberlo ocupado en Fusate. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, ¿qué dice? Una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume, y aquí viene la respuesta, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme, ¿para qué? Para mi sepultura. Estamos en Mateo, hermanos. Sí, Mateo 26. Estoy en capítulo 26 y ahorita vamos por el versículo número 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de él. Perdón, Jesús sabía que su cuerpo iba a ser entregado como cordero sin mancha. ¿Por qué Jesús le dice, oiga bien, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura? Según la costumbre judía, aquellas personas que morían eran envueltos en sábanas, pero cuando los envolvían en esas sábanas les iban poniendo olores y los iban envolviendo, y a la vez les ponían aceite de oliva. ¿Para qué? Para que la descomposición del cuerpo no diera malos olores. Entonces Jesús sabía que lo que estaba haciendo esa mujer, mi amado hermano, era porque Él iba a padecer por la humanidad. Claro, ahí salen unos, va, y mira lo que está haciendo esta maestra, va, los salvadoreños, pues. Mejor lo hubiéramos ido a vender allá a la cornucopia, va, y ahí hubiéramos sacado alguito. Pero ¿qué pasaba? Ellos todavía no alcanzaban a discernir por lo que iba a pasar nuestro Señor
Jesucristo. No lo podían discernir. Y por eso Dios dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme. Oiga bien, mejor esta mujer ya sabía por lo que iba a pasar nuestro amado Salvador. Antes de ser puesto en esa tumba, ya esta mujer lo estaba ungiendo, esta mujer lo estaba preparando, oiga bien, para ese momento tan glorioso, y que el domingo vieran esa piedra movida y apareciera el ángel y les dijo, ¿y por qué buscas al que está vivo entre ustedes? ¿Por qué lo buscáis? Él ha resucitado. Entonces, esta mujer, oiga bien, ¿qué le dio a Jesús en ese momento? Le dio todo lo que tenía. Oiga bien, si los discípulos alcanzaron a percibir el olor de ese perfume, no era barato. Si en su mente caminaron poderlo vender y sacarse unas fichitas extras, ¿verdad? O sea que era una buena esencia. Pero si ellos no pudieron entender, no pudieron discernir que esa mujer le estaba dando lo mejor, oiga bien, ¿qué le estoy dando yo al Señor en mi vida? Un sacrificio, hermanos. Pero preguntémonos, ¿qué le estoy dando yo al Señor en esta noche? ¿Qué le estoy dando en mi caminar cristiano? ¿Qué le estamos dando como familia? Y oiga bien, y el dinero lo vamos a hacer a un lado. Porque muchos cristianos piensan que por dar un buen diezmo, con ese diezmo vamos a cubrir nuestra falta. Pero eso es mentira. ¿Qué le estoy dando a Dios? Oiga bien, en agradecimiento porque Él me ha salvado. Esta mujer sabía, oiga bien, que Jesús la iba a salvar. ¿Y qué le dio? Le dio lo mejor. En este día le hemos dado lo mejor al Señor. En este día, en esta semana de reflexión, le he dado lo mejor al Señor. He leído la Biblia, he tenido mi altar familiar, he dado un buen testimonio, he dejado de codiciar y anhelar a la mujer del vecino. Hoy que anduve en la playa o en un volado acuático, va a ver a las muchachas ahí bien alegres. Esta mujer le dio todo lo que tenía. Y Dios nos manda, oiga bien, a que Él se merece lo mejor. Dios, oiga bien, Dios no se merece las obras. Y si yo le estoy dando las obras al Señor, hermano, mi vida no va a crecer, mi vida no va a avanzar. Esta mujer le dio lo mejor al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿sabe por qué los discípulos no alcanzaban a discernir lo que Jesús les estaba diciendo? Porque se les había olvidado lo que les había dicho en Mateo 24, versículos 1 y 2. Vamos a ir ahí. Mateo 24, versículos 1 y 2. Y ahí fue cuando Jesús les dijo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué significaba el templo para el pueblo judío? ¿Qué significaba? ¿Sabe qué significaba? Era el lugar donde ellos podían ser perdonados una vez al año, donde sus pecados podían ser expiados por el sumo sacerdote, donde podían encontrar la limpieza de su cuerpo, donde podían encontrar la limpieza de su mente. Pero Cristo les dice, hey, esto yo lo voy a destruir y lo voy a edificar en 3 días. Pero ellos pensaban en que Jesús iba a terminar con la estructura de ese lugar. Pero lo que Jesús les estaba determinando en ese momento, que ya no iban a haber más sacrificios. Eso les quería decir. Sino que el último sacrificio era el de Él, porque Él era el cordero puro y sin mancha. Entonces ya no iban a haber sacrificio. Claro, al tercer día que Él iba a resucitar, estaba el sello de garantía que los sacrificios se habían acabado y que ahora la sangre de Cristo limpiaba todo pecado, oiga bien, y redimía del infierno y nos daba una vida eterna. Pero los discípulos no la alcanzaban a dimensionar.
todavía los discípulos no sabían que andaban con el Hijo de Dios. No alcanzaban a discernir que verdaderamente ese era el Mesías. Dice, esta era una cena pascual, con todo el simbolismo histórico y teológico que incluía. Oiga bien, con todo esto se le daba un nuevo significado por medio de la muerte de Jesús, que desde este momento haría esta cena del modelo para el acto central de la adoración cristiana. Jesús prosiguió usando el pan y el vino de la cena pascual como ayudas visuales para explicar el significado de su próxima muerte. Si el pan partido representaba su cuerpo, la realidad de su próxima muerte quedó fuera de duda. Pero al decirles tomad y comed, les indicaba que de alguna manera estaban involucrados en su muerte. Y puede haber una reflexión en Isaías 53 del 10 al 12, que alguien me lo busque. Isaías 53 del 10 al 12. ¿Por qué le leo esto? Porque ahorita en el versículo 17, oiga bien, empieza Jesús a instituir la cena de Dios. Se iba a llamar esa santa cena, y oiga bien, y esa santa se tenía de Jerusalén, porque aquí estaba en Betania todavía, no se podía hacer fuera de Jerusalén. ¿Alguien que haya encontrado Isaías 53, 10 y 12? Léalo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Entonces, hoy iniciamos la Santa Cena del Señor. ¿Y por qué vamos a Isaías? ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte de la palabra, va a mencionar Dios, oiga bien, una frase que todo creyente debe saber, y ese es el nuevo pacto. ¿Cuál era el pacto antiguo? Traer un cordero anualmente para expiar mis pecados. ¿Y cuál era el nuevo pacto? El nuevo pacto es Jesucristo, el Hijo de Dios, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Vamos ahí al capítulo 17, al versículo 17, siempre de Mateo 26. Del 17 al 29. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Por qué se acercaron los discípulos? Porque ellos estaban en Betania y tenía que ser en Jerusalén donde se celebraba la Pascua. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué pasó ahí? Pero, no haber nacido. Y aquí viene: entonces respondiendo Judas, oiga bien, el que le entregaba le dijo: soy yo, maestro. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú le has dicho. Qué hipócrita. Ese es un hipócrita, hermano. Oiga bien, soy yo, maestro.
Miren lo que dice el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregar. ¿Y qué le dijo en el 25? Soy yo, un hipócrita, hermano. Pero Jesús ya sabía que él lo iba a entregar. ¿Cuántas veces nosotros, oiga bien, hemos vendido o entregado a nuestro Señor Jesucristo por cosas insignificantes? Y tenemos el atrevimiento de decirle: Señor, perdóname porque el diablo me tentó. Mentira. Esa es mentira. Si el diablo dormido estaba, allá estaba descansando y usted mencionándolo, yo mencionándolo. Yo cometí el pecado, la transgresión, la derivación. ¿Por qué? Porque yo tenía el consentimiento que iba a errar, hermano. Yo me cuenté a la muchacha, no porque el diablo me dijo cuenteala, no, porque mi mente pecaminosa me hizo poner mis ojos en esa mujer y decirle algo. Yo me empiné la cerveza, no porque el diablo me la puso y me la empinó, no. Yo la destapé, sentí un heladito en la mano y le di para adentro. El diablo no tiene nada que... Y aquí Judas le dice: ¿seré yo, Señor? ¿Ah? ¿Seré yo? Judas era. Estaba jugando ¿con qué? Con los sentimientos y la voluntad de Dios. Pero mira el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y aquí viene: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y oiga bien, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Según la tradición judía, no tomaban vino solo una vez. Agarraban la copa y se la empezaban a pasar. Y si no se terminaba, la seguían pasando. Y la seguían pasando. Cuando se agarraba el pan, no es como nosotros aquí, que damos una galletilla que tiene una figura de pescadito, ¿va? O un pedazo de galleta salada. En ese momento, venía Jesús, agarraba una torta sin levadura y empezaba a arrancar los pedazos y a dárselos. O, en muchas ocasiones, lo que se hacía, ya más adelante en Corintio, que daban el pan y le iban pasando la bandeja con el pedazo de pan grande. Y entonces ahí en los Corintios, pues eso dice el Señor, dice el apóstol Pablo: si alguno tiene hambre, ¿qué dice? Come en su casa. Porque muchos, al ver la gran torta de pan y no habían comido, no agarraban un pedacito, sino que, ¿qué hacían? Agarraban toda la manota y arrancaban el pedazote de pan y se lo comían. Entonces, en este caso, ¿qué les está diciendo Dios? Oigan bien, ya no volveréis a tomar vino. ¿Por qué? Porque yo soy la sangre que ustedes necesitan para ser limpiados. Y yo soy la sangre del nuevo pacto. En estos versículos tenemos el relato de Gabriel, de la agonía de Jesús en el huerto. Las nubes se habían arremolinado densamente y aparecían negras. Ahora comenzaba de ver a la tormenta. El lugar donde padeció esta tremenda agonía fue un lugar que se llamaba Getsemaní. El nombre significa prensa de olivas. Ahí comenzó el Señor su pasión. Ahí purgó a Dios herirle y pensarle para que Él saliese, oiga bien, aceite nuevo para todos los creyentes. El huerto de los olivos, llamado Getsemaní, apenas afuera de los límites de la ciudad, era el campamento, oiga bien, regular del grupo durante esta semana en Jerusalén. La mayoría de los peregrinos que venían a celebrar la Pascua tenían que dormir fuera, ya que la ciudad estaba extremadamente apiñada durante el festival. Y hoy vamos a versículo 36.
del 36 al 46. Del 36 al 46. Y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Señor, no habrá otra forma de cómo salvar a estos pecadores. No habrá otra forma, Señor, que yo no pase por esto. Pero le dice: que no se haga mi pensar, que no sea como yo quiero, sino que se cumpla con tu plan perfecto. Pero no hay una manera de que tú les puedas mostrar que tiene que venir arrepentimiento. Claro, y va a pasar por un momento cruel, hermano, y va a pasar por una agonía difícil. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí estaba Pedro con los otros 3 discípulos, hermano, con los otros 2 discípulos. El resto se había quedado al inicio, porque dejó unos aquí y se llevó a 3. Caminaron más, los dejó y él fue. ¿Por qué? Oiga bien, porque Jesús necesitaba apoyo en oración, oiga bien, para no tirar la toalla. ¿Y cómo encontró a los discípulos? Dormidos. Necesitaba gente de oración, necesitaba alguien que lo acuerpara, como muchos de nosotros, oiga bien. Necesitamos estar en sintonía con Dios a través de ¿qué? De la oración, hermano. Ahora vamos, y le dice 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y qué dice? Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregará. Amén. Y aquí viene el inicio de la vida de Jesús a la cruz. Y aquí viene uno de los primeros juicios que va a atravesar nuestro Señor Jesucristo. Y ese primer juicio, oiga bien, es ante el Sanedrín, es ante el concilio de los judíos. Versículo 57. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús se le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, oiga bien, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.
Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: digo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Era mentira? No era mentira. Esa no era mentira. Allá en el capítulo 24 se los había dicho. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: oiga bien, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, oiga bien, he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66. ¿Qué os parece? Y respondió ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que? De golpear. Ya empezaba el calvario de nuestro Señor Jesucristo. Un calvario, hermano, donde iba a dar lo mejor para la humanidad. Un calvario que iba a traer, oiga bien, paz, salvación. Un calvario que iba a traer, oiga bien, resignación a la vida de las personas. Y en el versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. ¿Solo quién estaba ahí? ¿Ah? Ante el concilio judío. ¿Solo quién se encontraba ahí? Dice. No. Ya lo leímos quién estaba ahí. Solo Pedro, hermano. Los demás, cuando lo apresaron, ¿qué hicieron? Vámonos. Solo Pedrito. Solo Pedrito se había quedado con él. Claro, se había quedado camuflajeado entre las personas, dice. Vamos a Zacarías. Zacarías 13:7. Que alguien lo lea. Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Lea. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Amén. Y el versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Dónde estaban los demás? Dispersos, hermano. Dispersos. Oiga bien, ¿cómo estaban? Ya estaban como ovejas sin pastor. Solo Pedro. Pero oiga bien, Pedro no fue para oponerse. Porque ¿con quién se sentó Pedro? Con los alguaciles. Digo, yo voy a ir a guachar como está este volado. Como muchos de nosotros, usted ve un accidente y lo primero que hace, ¿qué es? Sacar el celular y ir a ver qué está pasando. ¿Va? Ve un accidente de tránsito, voy a ir a ver, en vez de mejor irse para su casa. ¿Va?
Pues Pedrito dijo, vamos a ver qué pasa aquí. Y después, oiga bien, que Cristo, que Jesús es confrontado por el Sanedrín, por el cuerpo religioso, por sus líderes, dijeron, hoy sí nos vamos a acabar a esto. Hoy ya tenemos, este blasfemó. Es más, no solo dice que va a reedificar el templo en 3 días, sino que está diciendo que va a estar centrado a la diestra del Padre. Blasfemo, llevémoslo donde Pilato. Vamos ahí al versículo 15. Versículo 15 del 27. ¿Lo tenés? ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer aquí. La actitud violenta y ultrajante del pueblo al ungir al gobernador a que crucificase a Cristo, los principales sacerdotes, al excitar a las turbas, ganaron una causa que jamás habían ganado de otro modo. Aquí tenemos 2 ejemplos de esa actitud ultrajante. Y vamos a ver uno. El preso que en esta ocasión entró en competición con Jesús es Barrabás, a quien se llama un preso famoso. Traición, homicidio y felonía eran los 3 crímenes sobre los que con mayor rigor caía la espada de la justicia, y de los 3, oiga bien, era reo Barrabás. De esos 3 delitos se acusaba Barrabás, famoso preso, pues en quien los mayores crímenes hallaban confusión. Y dice la palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les digo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Durante todo este tiempo los principales sacerdotes y los ancianos estaban intensamente ocupados, oiga bien, a Jesús. De este modo se alargaron para manipular a la gran masa de judíos y hacer que el pueblo se comportase como no lo había hecho sin la influencia preponderante de los jefes. Nunca quienes habían aclamado a Jesús habrían, oiga bien, pedido su crucifixión, si no hubiese sido por la fuerte sugestión de estos malvados líderes, a quienes no se podían considerar sin sentir la más profunda indignación. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿qué dice, hermanos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Personas, oiga bien, necias, insensatos, no pensaron en su momento que traían, oiga bien, una maldición sobre sus generaciones. Solo con el hecho de ver a Cristo o ver a Jesús en una cruz, con una muerte, oiga bien, de malditos. Esa era la muerte que anhelaban para Jesús, el Hijo de Dios. No le dijeron que esa sangre
caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. La higuera estéril ya estaba muerta, mis amados hermanos. Oiga bien, y esa higuera va a volver a florecer cuando sea la segunda venida del Señor. De lo contrario, esa higuera llamada Israel va a seguir siendo estéril, va a seguir en sufrimiento, va a seguir en agonía, esperando a su Mesías Salvador. Cuando vino, y allá en Juan capítulo 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo desecharon, lo cambiaron, no quisieron salvación, no quisieron ser restaurados. Pero gloria a Dios, porque las puertas se abrieron para los gentiles, para usted y para mí. La Semana Santa, o esta Semana Mayor, o el sufrimiento de Jesús hacia la cruz, oiga bien, tiene que traer a nosotros gozo, alegría, salvación y tranquilidad, porque nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús 40 azotes menos 1, le entregó para ser crucificado. ¿Por qué 40 azotes menos 1? Oiga bien, porque el que aguantaba los 40 azotes no podía ser crucificado. Entonces por eso, ¿cuánto le dieron? Solo 39 para poderlo crucificar. Pero ¿usted cree que no había un plan maquiavélico de los religiosos de ese momento? Solo darle 39, porque nosotros queremos verlo en esa cruz. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Que había un metido ahí diciendo eso. Y dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían, diciéndole, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. ¿A dónde lo llevaron, mis amados hermanos? Al monte de la Calavera. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, cerca de Jerusalén, el cual era probablemente el lugar común de ejecución, en este lugar donde los mayores criminales eran, oiga bien, sacrificados a la justicia del gobierno, fue sacrificado Jesús a la justicia de Dios. No era el hombre que lo estaba matando, no eran los romanos, no eran los judíos, era el plan perfecto de la gracia de Dios para la humanidad. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era costumbre, oiga bien, dar a los ajusticiados una mezcla de vino e incienso a fin de adormecerlos y que no sintiesen demasiado, oiga bien, dolor por su crucifixión. Pero en la copa que propinaron a Cristo mezclaron el vinagre o el vino más probablemente con hiel para hacerlo más amargo. Lo probó porque era amargo, pero no quiso beberlo porque no quería adormecerse, sino sentir en toda su fiereza los tormentos de la muerte, para sentir así más vivamente el aguijón de la muerte que estaba pasando. Versículo 32. Me va a disculpar, hermano, vamos a tomarnos unos 5 para terminar. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Dónde puede leer eso? En el Salmo 22. En el Salmo 22, ahí puede leer que desde el Salmo, ahí estaba profetizado. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él
a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a sí mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Oiga bien, ¿qué dice? Y creeré. O sea que, pero para creer, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Pero ya la puerta estaba cerrada para ellos. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarme. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y mire que bello, hermano. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y habiendo entregado su espíritu, el velo se rasgó de abajo hacia arriba. ¿Para qué estaba el velo? ¿Sabe para qué estaba el velo? El velo separaba al lugar santo con el lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote, a expiar los pecados. Pero cuando Cristo dijo: entrego mi espíritu, o cuando dice en otra parte del Evangelio: consumado es, que significa nadie debe nada, en ese momento el velo del templo se rasga. ¿Por qué? Porque hace a un lado los sacrificios. Él es el sacrificio perfecto, derrama su sangre sobre el lugar santísimo, y oiga bien, y de una vez pasa Jesús al lugar santísimo celestial. ¿A qué? A estar a la diestra del Padre. Y a través de ese sacrificio hermoso de Cristo en la cruz, todo aquel que confiese y crea que Jesús es el Señor será salvo, él y su casa. Ahora la pregunta, y con esto terminamos: ¿estoy valorando yo lo que Jesús hizo por mí? ¿Valoro yo lo que Jesús hizo por mí? Métase en el cuadro, hermano. Métase en el cuadro. Vamos a ver aquí. Métase en el cuadro. Y no le estoy diciendo que se ponga a llorar, que los sentimientos embarguen su corazón, no. Métase en ese cuadro de ese hombre, no mereciendo un castigo, se entregó por usted y por mí. Y en el siglo XXI muchos le seguimos diciéndole: crucifíquenlo. Muchos de nosotros seguimos apedreando, bofeteando el nombre de Cristo. Muchos seguimos haciendo esto: Cristo no sirve, haciéndome llamar un hijo de Dios. Pero cuando yo soy un hijo de Dios, la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres, dice la Escritura. Valoremos, hermano, valoremos nuestra salvación.
valoremos lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando siendo yo un vil pecador, destinado a una condenación eterna, desde la eternidad, Dios nos ha predestinado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes la reciben? Solo aquellos que se arrepienten y creen en el unigénito y glorioso. ¿Y por qué les digo eso? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor. Te damos gracias por tu palabra. Hemos tratado, Señor, bíblicamente, de poder leer los acontecimientos que tú sufriste